always been here, lumbering in the schoolyards, limping through the alleys. We had to learn how to sail with them. We knew that being clever was more important than being the biggest kid in the neighborhood. We wait until they get sleepy. Wait until they get so big they can barely move. Then we walk out of the shadows and strike. Hola amigos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Mi oración para ustedes es que nuestro Padre Celestial infunda en nosotros el amor al prójimo, para que dejemos a un lado todo afán de riqueza, de prosperidad mundana, y que más bien busquemos toda esa energía, ponerla a favor de el amor al prójimo. En nombre de Jesús, amén. Así es, amigos, porque en este mundo hay un conflicto entre la cizaña y el trigo, y desafortunadamente la cizaña jamás sentirá amor al prójimo, y al trigo es al que le corresponde dar ejemplo de amor al prójimo. Amigos, como ustedes saben, la historia se repite siempre. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy recordamos al mundo antediluviano, un mundo tergiversado por la falsa ciencia. Es decir, se nos han dicho muchas mentiras de todas las eras pasadas, sobre todo de épocas en donde supuestamente existían cavernícolas peludos y letrados con el cerebro medio desarrollado, lo cual, amigos, no es así. Todos son mentiras de la masonería y en especial de un masón llamado Darwin. Y es que se nos ha engañado tanto con esta gran mentira de la evolución, amigos, cuando en realidad el mundo antediluviano consistía de una civilización con una tecnología muy avanzada, que de seguro no es la misma tecnología que tenemos hoy en día, pero de seguro que era otra tecnología, y esa tecnología era avanzada. Y hoy no alcanzamos a comprender qué tecnología era la que ellos usaban o cómo funcionaba, pero sabemos que hay cosas demasiado extrañas en este mundo que aún permanecen. Y no son pocas las pruebas que han quedado. Sin embargo, en este video vamos a destapar esta gran mentira de un mundo que supuestamente en el pasado estaba en evolución y que el hombre pasaba de ser simio a Homo sapiens, cuando en realidad lo que tenemos eran personas mucho más inteligentes, mucho más fuertes que nosotros. La realidad es que la raza humana se ha venido degenerando, deteriorando, en vez de lo que se nos ha dicho que hemos venido evolucionando. No, hemos venido involucionando, precisamente porque hemos rechazado la ley de Dios, y producto de esto, generación tras generación, arrastramos enfermedad tras enfermedad, que hace que las personas de hoy en día lastimosamente seamos menos inteligentes que aquellos que pisaron esta tierra hace 2000, 3000 o 4000 años, amigos. La Biblia nos dice claramente una verdad que ha sido comprobada una y otra vez, y es que en este mundo habitaban gigantes, no solo en el mundo antediluviano, sino también en el mundo postdiluviano,
Pongamos mucha atención, amigos. Hoy con nosotros también tenemos gigantes, y sobre todo era algo de esperarse que en nuestros tiempos los gigantes se iban a reproducir mucho más que en los tiempos de Jesús, porque Él mismo nos dijo que en los días de su segunda venida la tierra sería como en los días de Noé. Y aunque es verdad, hemos visto una explosión demográfica, los seres humanos se han multiplicado, pero así también se han multiplicado los gigantes, amigos, y el mundo está lleno de estos gigantes. Tal vez ya no son de gran estatura como lo eran en el mundo antediluviano y postdiluviano, pero hoy son personas de una malicia, de una astucia y de una sagacidad que realmente supera lo que el ser humano común pueda llegar a tener. Estos gigantes de hoy en día, aunque no gigantes en estatura, sí son gigantes en dinero, son billonarios, tal vez gigantes en cierto tipo de técnicas como los futbolistas muy famosos, los actores súper famosos, aquellos que desean ser idolatrados. Por eso los podemos reconocer, porque les gusta que los idolatren. Estos son los gigantes. A esta raza Jesús los llamó la cizaña. Recordemos, amigos, cómo todo esto estaba declarado en la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí está la palabra clave. Los gigantes son varones de renombre. Y estamos hablando a nivel mundial. Son las supuestas estrellas de este mundo. Personas que todo se les da, que no cometen errores en nada y que hasta sus errores se les devuelven en dinero. Amigos, Jesús nos advirtió de lo que ocurriría en nuestro mundo en el final de los tiempos, mucho antes de su llegada, y que sería igual a la civilización antediluviana. Y sabemos que esa civilización también se dedicaba a la modificación genética. También estudiaron el genoma humano, como hoy también los hombres se enorgullecen de haber decodificado el genoma humano. Esto también pasó en el mundo antediluviano, y sabemos que tanto hombres como animales llegaron al punto de que modificaron su ADN y corrompieron su carne, por lo cual Dios decreta en el versículo 12 del mismo capítulo: y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que, amigos, esta corrupción que vivió el mundo antediluviano no era solo espiritual, sino también una corrupción genética, en donde el genoma de toda carne fue modificado de la versión original como Dios los había creado, causando que Dios, en su gran sabiduría, entendiera que ya no había nada que hacer por un mundo que estaba degenerado genéticamente. Porque pongamos el ejemplo de una oveja que pare, una ovejita con 2 cabezas y con 6 patas. Es realmente lógico permitir que un animalito viva de esta manera en continuo sufrimiento, cuando su propio cuerpo no le permite realizar las labores que realizaría una oveja sana. Es un animal que nació corrompido genéticamente, pero Dios, como ser justo y amoroso, que sabe que finalmente ya no tiene más sentido que un mundo degenerado de esta manera continuara, decretó el fin del mundo antediluviano. Y seguro que también eran miles de millones de personas como hoy tenemos en el mundo, y por esto debe realmente ponernos a meditar que solo 8 personas se hayan salvado, amigos.
porque es increíble. Esta historia la Biblia nos dice que se vuelve a repetir, pero esta vez nos habla de 144,000 personas en un mundo de 8,000 millones de personas. Es increíble. Así que en este video vamos a estudiar un poco sobre los gigantes, no solo del mundo antediluviano, sino del mundo postdiluviano, y para que entendamos nuestro mundo actual y aprendamos a discernir quiénes son los gigantes, por qué el mundo se arrodilla ante Bill Gates, ante Mark Zuckerberg, ante Elon Musk, ante Jeff Bezos, ante George Soros. La realidad es que el mundo los idolatra, y eso para mencionar algunos, porque el mundo idolatra a cantantes, actores, periodistas famosos. No podemos decir ahora que todos son nefilines, como los decreta la Biblia. Hay que tener discernimiento para saber quiénes son y quiénes no. Pero básicamente, amigos, tenemos que entender que estos gigantes están con nosotros hoy en día. No se puede negar eso. Aunque ya no son grandes de estatura, su astucia, su sagacidad, su inteligencia les permite exaltarse sobre las personas del común. Y si hay algo que nos permita reconocer quiénes son estos nefilines del siglo XXI, es que están en abierta rebeldía a Dios y no lo reconocen como el creador de los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay. Simplemente no lo reconocen. Y por tanto nosotros entendemos que esa rebeldía nos da prueba de que son los modernos nefilines. No dudemos que cuando estos nefilines se vean descubiertos, se vean expuestos, se vestirán de un manto de religiosidad. Aparentemente se harán pasar como piadosos en un intento de esconderse de los ojos de los hombres. Sin embargo, hoy, en este momento, están estos nefilines a la vista, por su simbología demoníaca, por su pertenencia a la masonería. Los reconocemos como nefilines. La palabra hebrea nefilín en Génesis 6, versículo 4, significa caídos. Pero esta vez no parece específicamente dirigida hacia ángeles caídos en su forma angelical, sino ahora a una especie de ser híbrido que viene del cruce de entre una mujer de la especie humana, obviamente, y un ángel caído, un espíritu. Y esto dio como fruto un ser que de ninguna manera viene de parte de nuestro Dios Padre. A este ser lo llamamos Nefilín, también llamado en la Biblia Refaín, el cual viene de una tribu de gigantes, como se menciona varias veces en la Biblia. No fue solo una, fueron varias. Leamos en Primera de Crónicas capítulo 20 versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Y en el versículo 8 se nos dice, estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Qué curioso el nombre, ¿verdad? Gat. Solo le falta la E y queda Gate. Bueno, en verdad, amigos, entendemos que estos gigantes tuvieron la capacidad de reproducirse, lo han hecho de generación en generación, y la Biblia nos muestra que por su tamaño, por su poderío, por su estatura y fuerza se convirtieron en los gobernadores de las ciudades paganas. Por esto Dios le advirtió tantas veces al pueblo de Israel de que no se mezclara con las mujeres de los pueblos paganos, no solo para proteger al pueblo de Israel de las tradiciones paganas de esos pueblos y de sus ritos luciferianos, sino también de evitar que se emparentaran con la descendencia de estos nefilines. Ahí había un peligro latente, es decir,
por donde se mirara, era muy peligroso que el pueblo de Israel se mezclara con esas tribus donde estaba la semilla de los ángeles caídos, de los nefilines. Sin embargo, hay que aclarar, uno no puede simplemente ir y sacar una regla. No quiere decir que toda persona que en aquella época habitara en un pueblo pagano ya tenía su ADN emparentado con nefilines, porque la Biblia nos da prueba, por ejemplo, de Ruth, la cual venía de una nación pagana y de repente se hizo parte del pueblo de Israel. Así que, aunque dentro de estas naciones paganas había nefilines, no quiere decir que todos sean nefilines. Lo mismo ocurre hoy en el mundo cuando estos nefilines están regados por todo el mundo, están emparentados y están en cada país y en cada ciudad del mundo. Son primos décimos, primos quinceavos, primos veinteavos. Y aún con todo y eso, no quiere decir que todas las personas de una ciudad o de un país sean nefilines o tengan algún rasgo del ADN de estos nefilines. No. Entonces no se puede sacar semejante conclusión acelerada. Pero sí existen estos nefilines, así como existieron durante el mundo ante y post-diluviano. Leamos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 16. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó de Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, es decir, tenía que ser realmente un individuo muy grande, quien además estaba ceñido con una nueva espada, trató de matar a David. Así que siempre existió esta lucha entre los pueblos paganos y el pueblo de Israel, y era Dios queriendo expulsar de la tierra, es decir, de este mundo, a estos gigantes, porque recordamos claramente las palabras de Jesús cuando dice en Mateo 13, versículo 24 al 27, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y Jesús responde: el enemigo ha hecho esto. Entendamos entonces que durante los tiempos en que Israel estaba conquistando la tierra prometida, aún habían tribus, ciudades enteras de gigantes, en donde estaban todos ellos reunidos. Y de esta manera Dios mandaba al pueblo de Israel a acabar con ellos. Sin embargo, también vemos lo que nos aclara nuestro Señor Jesús. De repente estos gigantes están por todo el mundo, entre el trigo. Son la cizaña entre el trigo. Y esto nos quiere decir entonces que ahora las cosas tienen que ocurrir de una manera distinta, pues si se harían de la misma manera como ocurrió en esa época, se echaría a perder también el trigo. Leamos entonces lo que dice 2 de Samuel, versículo 21, 18 al 19. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez una guerra entre Gob contra los filisteos, en el cual Elhanán, hijo de Jaré Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Aquí vemos, amigos, otro gigante, que no es el mismo Goliat contra el que peleó David. Y vemos entonces que la Biblia es un libro histórico, y es el único libro histórico que nos dice la verdad en un 100%, porque de resto los otros libros históricos tienen mezcladas mentiras con verdades. Mientras que vemos a este Darwin, a este masón, que de seguro también era uno de esos gigantes,
diciéndonos la gran mentira de la evolución. Y, por supuesto, esto es un rechazo completo a Dios como el creador de los cielos y de la tierra y de los mares, porque rechaza la forma como Dios dijo que creó la tierra, porque por supuesto que si Dios dice que creó la tierra de una manera, y si alguien dice que no fue creada de esa manera, es aún un rechazo contra el Creador. Y por tanto vemos que sí, podemos entender que estos nefilines están en plena rebeldía contra Dios. Es irrefutable y lo vemos hoy con Bill Gates y con todos estos billonarios que todo lo están haciendo contrario a Dios, por lo cual no hay duda, amigos, de que son los modernos nefilines. Entonces, estos gigantes desde los inicios del mundo han tenido mayor fuerza física, tal vez mayor inteligencia, y hoy, por supuesto, que son también personas de mayor elocuencia o que tengan cierto tipo de habilidades que les permite exaltarse en posiciones de poder y de dominio, desde las cuales son capaces de esclavizar a los seres humanos que tengan a su alrededor. Sin embargo, el gran problema también es que muchos seres humanos les gusta idolatrar a la criatura en vez del creador, y muchos terminan idolatrando a estos nefilines por cualquiera de sus logros, porque se volvieron billonarios o porque son grandes futbolistas o grandes cantantes. Literalmente están adorando a nefilines. Lo mismo que ocurrió en el pasado ocurre hoy en día. Es por esto que muchas veces Dios no puede ayudar a personas que voluntariamente han decidido esclavizarse a estos nefilines. Y hoy vemos cómo el mundo voluntariamente está esclavizado a este ser llamado Bill Gates, en donde él, nada más por tener dinero, puede decretar que el mundo entero tiene que recibir una vacuna. Y nada más porque él es rico, millonario, porque él no es ni doctor, no estudió ni siquiera bacteriología, como para que él dé recomendaciones médicas. Lo único que tiene es mucho dinero. Es el mundo arrodillado ante un nefilín, declarándolo como autoridad global en algo que es un tema médico. El solo hecho de que él proponga un tema médico es suficiente prueba única e irrefutable de que eso que él promueve viene del demonio. Es así de simple, amigos. Así que, amigos, leamos lo que dice Génesis capítulo 14 versículo 5. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Refaitas, esa es otra tribu de gigantes, en Astarot Carnaín, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Sabe Kiriataim. Ahí tenemos a este rey, Kedorlaomer, derrotando a estas tribus de gigantes, Refaitas, Susitas y Emitas. ¿Por qué, amigos? Porque era ya la mano de Dios preparando o facilitándole el camino a Abraham, a Lot y a todos los descendientes de Abraham para heredar la tierra. Pongan mucha atención, porque todo el conflicto que ocurre hoy en el mundo ocurre por la tierra. No es gratis que los seres humanos hayan sido atiborrados en las ciudades. ¿Por qué? Porque la tierra es para los gigantes, amigos. Me estoy hablando, por supuesto, de las grandes extensiones de tierra, en donde aún pareciera que no hay dueño, porque muchas de estas grandísimas extensiones son declaradas patrimonios del Estado, pero sabemos que aún le pertenecen a estos nefilines. Por supuesto que no me refiero a aquella persona que compra con su esfuerzo un pedazo de tierra, aun y cuando sea una gran extensión. Yo me refiero a extensiones gigantísimas de tierra, decenas de miles de acres, porque lo que ocurre en este mundo es un conflicto por la tierra. Leamos en Josué capítulo 12 versículo 4. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei.
Es la tierra, amigos, el territorio que perdió este gran gigante, el rey Og de Basán. Era un gigante. La cama del rey era algo increíble. Inclusive tenía que ser de hierro porque no podía sostenerlo una cama de madera. Y vemos entonces en Deuteronomio 3 cómo es derrotado. Cuando tomamos la ruta hacia Basán, el rey Og, que gobernaba ese país, nos salió al encuentro en Edrei. Iba acompañado de todo su ejército y dispuesto a pelear. Y de nuevo en el versículo 11 del mismo capítulo, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Es decir, los hijos de Amón, que eran los descendientes de Lot, se habían quedado con la cama del gigante como de recuerdo. Y es que, amigos, infortunadamente el cristiano nominal no sabe la historia bíblica y no entiende qué es el verdadero conflicto que ocurre en el mundo. Y es un conflicto por la tierra. Y es que, amigos, cuando nosotros entendemos que Dios le prometió a Abraham darle la tierra de la cual se habían apoderado los gigantes, y vemos, amigos, que esta promesa no se ha cumplido, ¿entendemos? Quiere decir, amigos, que Dios no puede mentir y esta promesa se tiene que cumplir. Los gigantes tendrán que ser expulsados de sus vastas extensiones de tierra y hoy en día están por todos lados. Es decir, que van a tener que ser expulsados de todos lados. Ahora, no solo ellos, sino todos aquellos que se adhieran a ellos, que se hagan esclavos de estos gigantes porque hacen parte de su pueblo, de su reino. Entonces vamos a ver cómo, amigos, Dios tiene como plan para este mundo un plan innegable, y es el de limpiar este mundo de toda la cizaña que existe. Y esto es algo que solamente puede hacerlo Dios. El ser humano no puede jamás hacer semejante tarea. Leamos en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amigos, entendamos, muchas veces estamos aferrados a nuestra pequeña casita de 100 metros, tal vez es lo único que tenemos o tal vez ni siquiera es de nosotros, y resulta que Dios tiene para nosotros algo más, una heredad de grandes extensiones de tierra, miles y miles de extensiones de tierra para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le dio una promesa a Abraham. Esta tierra que ocupan estos nefilines, te la entregaré a ti y a tu descendencia. Y hoy, amigos, indudablemente, los nefilines están por toda la tierra e indudablemente, uno de los grandes conflictos en el siglo XXI es la tenencia de la tierra, donde las personas han sido apeñuscadas, atiborradas en ciudades, mientras que hay en el mundo miles de millones de hectáreas libres, pero que ahora han sido bloqueadas por el poder religioso político, llamados estos ahora bosques santuarios, en donde supuestamente tú no puedes entrar ahí. Eso no te pertenece, eso le pertenece al bien común. Pero en realidad sabemos que estos nefilines llegan a esos bosques en helicópteros y ahí hacen sus rituales luciferianos. Increíbles cosas ocurren en el mundo, amigos. Así que entendamos el conflicto es por la tierra. Otro pueblo de gigantes que existía en aquellas épocas eran los semitas, también los anaseos, que eran los hijos de Anac, descritos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 al 11. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas.
Así que tenemos a varias razas, varias tribus de gigantes. Y también tenemos a los refaínes o refaín, que es otra raza de gigantes que habitaban al este del río Jardín, de quienes descendía Og, el gran gigante. Estos fueron los que empezaron a ser conquistados por el rey Kedorlaomer y luego atacados por el pueblo de Israel. Leemos de nuevo en Génesis capítulo 14 versículo 5, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte derrotaron a los refaitas, a los susitas y a los emitas. Ahí tenemos a las tribus que estaban compactadas, por eso Israel podía atacarlos directamente como una guerra de tú a tú. Entonces, todos estos pueblos derrotados, la promesa de Dios era darle todas esas tierras a Abraham y a su descendencia. Y a la descendencia de Abraham se refería al pueblo de Israel, y Dios en efecto cumplió. Pero de nuevo, es que todavía queda la descendencia de Abraham. En el fin del mundo estamos todos los que por fe somos hijos de Abraham. Por lo tanto, todos estamos esperando que Dios nos entregue la tierra porque nos pertenece. Esta tierra nos fue arrebatada, fuimos atiborrados y apeñuscados en las ciudades, cuando en realidad Dios nos declara que nos entregará la tierra por heredad, quitándosela a estos nefilines. Recordemos, amigos, las palabras en Hebreos capítulo 11 versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir generación y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Así que por fe nosotros tomamos la promesa de Dios, que los hijos de Abraham serán hijos por fe. En este caso, la fe de Sara le dio un hijo, porque ella ya no podía tener un hijo, es decir, ella ya era estéril. De la misma manera, aunque Abraham y Sara ya no están para tener hijos, ahora por fe, de nuevo tienen hijos, y estos están regados por todo el mundo. Y por supuesto entonces que este conflicto por la tierra ya se está empezando a dar, lo estamos empezando a ver, donde las personas van a empezar a recibir unos pases, unos pasaportes a través de su celular, y van a estar relegadas a ciertas regiones de las cuales no van a poder salir. ¿Por qué? Porque los gigantes ya empezaron a luchar de nuevo por la tierra contra el pueblo de Dios, así como ocurría en aquella lucha entre el pueblo de Israel contra los gigantes, en una lucha por la tierra prometida. La historia se repite al pie de la letra, amigos. Pero aunque en aquella época luchaban con espadas, con armas, hoy nuestras armas son espirituales. Hoy no luchamos contra carne ni sangre, sino que luchamos contra huestes espirituales en altos lugares, y nuestra armadura es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo vamos a vencer a estos gigantes de las tribus? Los Anakim, los Susim, los Eimim, raza de gigantes, serán vencidos con la palabra de Dios. Amigos, recordemos el caso de Lot, cuando Lot también tenía la promesa de Dios, de que él recibiría grandes extensiones de tierra, pero Lot terminó atiborrado en una pequeña casita en Sodoma y Gomorra. Lot no tuvo fe, sin embargo Dios le cumplió. Pero ¿qué pasa, amigos, cuando no seguimos los planes de Dios? Sin embargo, el Padre justo, aún a los hijos de Lot, les entregó la tierra de los gigantes somsomeos. Ahí tenemos otra raza de gigantes. Nuestro Dios Padre quería expulsar de su tierra a esos gigantes para dársela a Lot. Leamos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 19 al 21. Y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes, ni pelees con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue ella tenida,
Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas, y ellos les heredaron y habitaron en su lugar. Los amonitas eran los hijos de Lot, y ellos entonces, aun y cuando Lot no tenía mucha fe, los hijos de Lot igual heredaron la tierra de estos gigantes porque Dios lo había prometido. Y de la misma manera los anaseos, otro pueblo gigante, fue expulsado de parte de Israel. Cuando Israel empezó a entrar en la tierra de Canaán, leamos en Números capítulo 13, versículo 22, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Ahí tenemos a este gran gigante Anac y a sus hijos. Recordemos que cuando Moisés también envió a espiar la tierra prometida, y fueron allí y encontraron a esos gigantes, y el pueblo que fue se vio a sí mismo como saltamontes al lado de ellos. Leamos en Números 13, versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Nosotros no podemos cometer ese mismo error que cometieron algunos de los del pueblo de Israel que fueron con Caleb a espiar la tierra prometida. Nosotros ya podemos ver que esta tierra está llena de gigantes poderosísimos, muy fuertes, los cuales son multimillonarios, tienen todo el dinero y la riqueza de este mundo, y por supuesto que somos nosotros ante este poder en el cual tienen dinero para contratar miles de ejércitos o de contratar un avión y fumigar una ciudad con un veneno y luego sobornar a todos los gobernantes de todas las ciudades para que guarden silencio. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, nosotros tenemos que tener fe, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada sin Jesús. Pero en esta tierra de gigantes en la que estamos, tenemos que saber que Dios Padre lo dijo y lo cumplirá. Estos gigantes tienen que salir expulsados de esta tierra. Por supuesto, no será por mano humana, amigos, será por la mano poderosa de Dios Padre y de su Hijo. Y de nuevo, retomando, en la época en que Israel tomaba posesión de la tierra prometida, habían gigantes que vivían en una ciudad llamada Kiriat Arba. Y esta ciudad Kiriat Arba fue fundada por el padre del gigante Anac, y ese padre se llamaba Arba. Esto lo vemos en Josué capítulo 15 versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Todos estos que vivían en esas ciudades eran descendientes de gigantes, amigos, de generación en generación. Por supuesto que ellos tienen un linaje, y hoy lo vemos, amigos, entre estos grandes, poderosos, multimillonarios que trasladan su riqueza de generación en generación porque tienen su linaje, son los gigantes. Ellos se esconden de una y mil maneras, se hacen pasar como caudillos del pueblo, elegidos de la noche a la mañana en presidentes, bla, bla, bla. Al final de cuentas, todos están relacionados. Son primos veinteavos, primos quinceavos, en fin. Y este es el tema. Sí existen estos nefilines y hay prueba de estos gigantes, y a pesar de que esta historia real se escondió de los cristianos para llevarlos a confusión, a no creer en la palabra de Dios, hoy tenemos las pruebas que nos dan la rotunda certeza de que estos gigantes siempre existieron y que sus esqueletos que fueron descubiertos fueron escondidos por la misma descendencia de los gigantes para que la iglesia cristiana continuara despistada,
Porque es que hay una promesa. Imagínate cuando alguien te da una heredad, firma un testamento y te entrega una gran tierra, y resulta que hay personas muy interesadas en que tú no sepas que tú eres el heredero de esa tierra. ¿Entiendes? ¿Y qué sucede? Pues esas personas van a esconder el pasado, van a tratar de esconder todo lo que puedan, aun y cuando no pueden esconder el testamento, te van a hacer creer que tal vez todo fue una fantasía, que tal vez eso nunca ocurrió y que tal vez ese papel no tiene ningún valor. Pero este papel que nosotros tenemos llamado Biblia es un testamento, amigos, testamento, donde lo que Dios puso ahí se cumplirá. Algunas personas tienen todavía este paradigma de Viejo Testamento y Nuevo Testamento, no entendiendo, amigos, que el testamento es toda la Biblia, una sola. Espero que tú todavía no estés en ese paradigma de Viejo Testamento versus Nuevo Testamento. Toda la Biblia es un solo testamento. Ya eso lo expliqué en un video pasado. Sin embargo, amigos, nosotros tenemos que entender cómo los gigantes serán expulsados de la tierra, así como Josué tuvo que expulsar a estos gigantes por orden directa de Dios Padre. Leamos en Josué capítulo 11, versículo 21 al 23. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Es decir, aún quedaron. Desafortunadamente Josué no hizo el trabajo correctamente, como Dios se lo decretó, y aún quedaron estos gigantes, y por esto es que hoy en día aún en el mundo hay estos gigantes. Por supuesto que nuestra labor como verdaderos cristianos no es ir a acabar con esos gigantes, sino avisarle a nuestros hermanos del testamento que Dios ha dejado, en donde nosotros somos los herederos de esta tierra. Dios será esta vez el que se encargue directamente de lidiar con esos gigantes. Nosotros tenemos como labor única advertirle a nuestro pueblo de que abran los ojos de la gran herencia que tienen ante ellos, porque la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Y tal vez tú estés aferrado a algún tipo de propiedad aquí en la tierra, sin embargo, Dios tiene para ti miles de extensiones de tierra como heredad, porque así como Dios le repartió a las 12 tribus de Israel una tierra, así también Dios le repartirá a todos los escogidos miles y miles de acres de tierra para que vivan eternamente, amigos, aquí en la tierra. Leamos entonces cuál es la condición clarísima que el pueblo de Israel debía seguir en Levítico capítulo 20 del 23 al 24. Para obtener esta heredad, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Y de nuevo le advierte Dios al pueblo de Israel en Levítico capítulo 18, versículo 24 al 25. En ninguna de estas cosas os ensuciaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado los gentiles que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su iniquidad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es increíble, amigos. Sabemos entonces que la Biblia es totalmente correcta, concisa y coherente. Cuando estamos viendo cómo Dios advierte de nuevo del pecado que cometieron los antediluvianos, que se corrompieron, se ensuciaron, hicieron un cruce de especies, una mezcla de ADN, destruyeron su genoma humano. Por esto el capítulo de Levítico, el 18, es clave para entender
una de las pruebas que se viene en el fin del mundo, porque Cristo dijo que sería como en los tiempos de Noé. No se trata entonces de ningún chip, se trata de una mezcla de ADN, un intento para corromper tu ADN, para corromper tu carne, y de esta forma no exista pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Es el último intento desesperado de estos nefilines o anaseos del siglo XXI para impedir ser expulsados de esta tierra. Ese es su plan, su estrategia, así como hicieron en el mundo prediluviano. Pero de nuevo Dios Padre encontró a Noé, que era perfecto en sus generaciones, por lo cual Dios echó a esas otras naciones ahogándolas en el diluvio. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera encontrado a Noé? Por supuesto que Dios tuvo que preservar esta semilla santa y este ADN puro. No se trata entonces de hablar que tú ahora no puedes hablar con una persona de otra raza. Estamos hablando de no mezclar ADN de animal con ADN humano. Entendemos entonces quién es el que quiere corromper el ADN del hombre. Es el señor Bill Gates. Es un nefilín, amigos. ¿Y qué pasa? Entonces, perdemos el derecho, perdemos el testamento, el cual tiene una cláusula, una condición. La condición es: no te ensucies, no tomes lo inmundo, porque entonces no te daré la heredad. Porque por esta causa es que no le doy la heredad a esas otras naciones y las expulso. Es decir, que tampoco podemos blasfemar de estos nefilines. Ellos cayeron en un tremendo error y Dios de repente les cerró la puerta de la gracia. Y que Dios los reprenda. Ese tema está entre ellos y Dios. Pero nosotros, amigos, tenemos la puerta de la gracia abierta. La advertencia es no contaminarnos. Pero ellos nos quieren contaminar, ¿ok? Entonces, si alguno no tiene claro lo que en verdad significa el libro de Levítico, capítulo 18, déjenmelo en los comentarios y de nuevo haremos un video explicándolo. Entendamos entonces que esta raza de gigantes siempre ha estado y estará en rebelión, en directa oposición con lo que Dios ha dejado estipulado en su ley. Y lo vemos claro, no hay otra manera distinta. Estas personas siempre van contrarias a Dios y no se arrepienten. Es lo que siempre vemos. Y aunque ellos sepan que está mal, no tienen esa conciencia que genera un arrepentimiento, cosa que sí tiene el ser humano, en donde la conciencia les dice: has actuado mal, te has equivocado. Estos nefilines no tienen eso, ellos no tienen esa capacidad de arrepentirse, son inconscientes, aun y cuando sean millonarios. Esto lo vimos con el faraón de Egipto, quien nunca se arrepentía, y él decía claramente: ¿quién es Dios? ¿Y por qué yo tengo que escuchar la voz de Dios? Y entonces, ¿acaso no había nefilines en Egipto? Lo sabemos por los jeroglíficos y los dibujos, en donde vemos a estos gigantes, vemos la forma de sus cabezas, y pertenecía tal vez Faraón a esta raza, aunque la Biblia no lo declare. Podemos saber que tal vez el Faraón sí era parte de esta raza, porque tenía su misma rebeldía. Estos gigantes siempre usan su poder para exaltarse por encima de Dios y pisotean las leyes de Dios. Y es lo que vemos, amigos. Luego lo que sigue es esclavizar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por proteger su tierra, por proteger su gran nación. Es tremendo. Recordemos que Donald Trump dice: yo haré a Estados Unidos grande otra vez. Es muy pero muy curioso. Eso es exactamente lo que quería hacer Faraón. Eso es lo que quería hacer Constantino. Hacer al imperio romano grande otra vez. Y todos los nefilines quieren siempre exaltar su imperio, pisoteando las leyes de Dios. ¿Qué pasa? No tienen arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer con esta gente?
Por esto, aquel que quiera arrepentirse, que estire la mano mientras hay tiempo. Estamos, amigos, entendiendo qué es el conflicto claro que viene para el mundo. Este conflicto se va a intensificar. Y resulta que hoy en día no podemos aislar ni a los gigantes, ni a aquellos que siguen a los gigantes, a los que se han hecho esclavos gustosos de los gigantes, con el trigo. Todos están juntos, inclusive familias en donde unos son cizaña, otros son trigo. Así como unos son hijos de Abraham en la fe, unos se hacen hijos de los gigantes porque se esclavizan a sus doctrinas, prefieren creerle a estos gigantes que creerle al Dios verdadero. Es lamentable, amigos. Tenemos que orar por estas personas antes de que se les cierre la puerta de la salvación. Todas estas tribus de gigantes estaban también involucradas en todo tipo de rituales satánicos, incluyendo el sacrificio de bebés. Recordemos que esto lo podemos ver claramente cuando el padre de Bill Gates es el director de la fundación Planned Parenthood. Es una locura, amigos. Nosotros podemos ver esta rebelión de estos poderosos de la tierra. Es decir, esta es gente en extremo poderosa. Son los gigantes del siglo XXI en clara oposición y rebeldía contra Dios Padre, lo cual nos da prueba clara que son de la simiente de los gigantes. Nos da clarísima prueba, amigos. Por eso tenemos que estar en oración, amigos, por lo que no nos aferremos a esta tierra a nada, sino que aferrémonos a la palabra de Dios y a su ley, porque esta es la promesa en Deuteronomio capítulo 9. Oye Israel, tú estás hoy para pasar al Jordán, para entrar a heredar lo de gentiles más numerosos y más fuertes que tú, ciudades grandes y encastilladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¡Qué increíble promesa, amigos! Y es que esta es la gran promesa que Dios tiene para nosotros. Muchas personas, sin embargo, quieren imitar a estos gigantes, quieren buscar el éxito que ellos tienen, no entendiendo que nunca podrán tenerlo, porque ellos son gigantes. Realmente tienen ciertas cosas, están metidos en el ocultismo, en la masonería, en las religiones ocultas, y ellos logran obtener la riqueza ilimitada de este mundo. Sin embargo, amigos, nosotros no tenemos por qué seguir eso. Nosotros tenemos que mirar al cielo. Hasta pronto, amigos.